Bueno, damos inicio entonces propiamente dicho con la primera mesa de este evento, sí, que nos presenta todos los aspectos teórico-metodológicos y profesionales relativos a la tradición de la complejidad. Adelante, por favor. Vamos a dar inicio a la primera mesa que corresponde a la complejidad y la transdisciplina. Está ya por aquí el doctor López Ramos del ámbito salud para que nos hable de la teoría desde este ámbito. Bien, buenos días. Muchas gracias, Irma. Buenos días a todos y a todas. Gracias por permitirme compartir la mirada sobre la complejidad y la transdisciplina en el campo de la salud. Voy a tratar de sintetizar las propuestas que comparten un origen teórico en la complejidad y una relación con el saber y las maneras de producir y compartir conocimiento. Tenemos 5 propuestas. Conocemos 5 propuestas. La primera es el pensamiento o enfoque sistémico. Esta es una de las primeras variantes de la complejidad que piensan en términos de conectividad y relaciones y contexto. Entienden los sistemas como totalidades integradas cuyas propiedades no se pueden reducir a sus partes y que en su conjunto producen propiedades emergentes. El pensamiento sistémico pone atención a las redes de relaciones imbrincadas dentro de redes mayores, las cuales se interrelacionan a su vez en un contexto, entorno o medio ambiente. El pensamiento complejo, que es el segundo, esta vertiente tiene de corte más epistemológico o de un método general que ofrece ciertos principios generativos del conocimiento, es decir, criterios básicos que posibilitan la generación de conocimientos complejos y de sus operaciones cognitivas. Asimismo, elabora grandes teorías abarcativas sobre la complejidad de la realidad. Ernst Morin es considerado uno de los pilares o padres del pensamiento complejo. El tercero es el enfoque holista. Existen diversos derroteros de exploración en estas aproximaciones. Algunos de ellos intrépidos, podríamos decir. La característica principal de la complejidad en este enfoque es el énfasis en conocer e interpretar la realidad como un todo. De ahí su nombre, holismo. Escuchamos hablar de esta vertiente de salud holista, de conciencia holista o de una visión holista de la realidad física. Hasta aquí la 1 y la 2 y la 3, visiones de la complejidad o de lo complejo, abarcan sistemas y formas de cómo se genera y se produce una forma de conocimiento. Y tenemos un cuarto que sería el paradigma ecológico. Frente a una visión del mundo que desconecta patológicamente al ser humano de sus fundamentos físico-biológicos, es decir, de la naturaleza, ha ido construyéndose con determinación y fuerza el llamado paradigma ecológico. Este paradigma se ha elaborado no solo con las críticas al modelo depredador de la civilización occidental, sino también con las aportaciones de nuevas teorías y disciplinas científicas como la ecología, el pensamiento sistémico, la teoría de sistemas vivos y la termodinámica. Es una vertiente que pretende la comprensión de los complejos y altamente integrados sistemas vivos, los cuales se interrelacionan en varios niveles. Y, por último, tenemos las ciencias de la complejidad. Estas ciencias se conciben como ciencias de la síntesis. Para este propósito, se privilegian como herramientas de trabajo un conjunto de modelos de simulación, algoritmos y formalismos a través de recursos computacionales e informáticos, que permiten la aplicación de sus resultados a problemas concretos. Ejemplos de estas ciencias son la termodinámica del no equilibrio, la teoría del caos, los fractales o geometría fractal, la vida artificial y las ciencias de redes. Todas estas vertientes hacen referencia a la complejidad y se autoconciben como propuestas complejas. La ciencia de la complejidad es a la que nos suscribimos como línea de trabajo. Es a la que nosotros nos apegamos porque estamos hechos de los mismos componentes físicos químicos que el resto del universo y solo nos diferenciamos de él en virtud de la complejidad organizacional que se concreta en el espacio del cuerpo. Y la concreción de esa red de organización se hace compleja y autosustentable en el cuerpo humano, que es un sistema de organización que produce sus propios recursos en un contexto donde no se puede excluir su proceso histórico, social, familiar e individual. La organización del cuerpo humano es concebida como un espacio que presenta dos momentos, el cuerpo y lo corporal. El primero es la organización biológicamente como sistema vivo, portador de la vida inteligente y de una memoria ancestral. La segunda es el proceso de construcción que hace una cultura, con su sistema religioso, alimenticio, sistemas y modelos de familia, división social del trabajo, sistemas de salud, tipos de tratamiento psicológico, servicios educativos, etc.
Tenemos un cuerpo en construcción permanente. Por eso, por tanto, un sistema vivo que construye respuestas de condicionalidad y emergentes, sean de la conciencia fisiológica o de la conciencia social. Lo que significa que su estudio requiere de una nueva epistemología que sea inclusiva del proceso corporal, que da respuestas ante un contexto específico, lo que conocemos como las respuestas emergentes. La ilustración más clara son los 2 años de encierro por la pandemia de COVID, donde se exaltaron las emociones del miedo, la ansiedad y la tristeza. Consecuentemente, hicieron sus efectos en los órganos y las personas se enfermarán o se enfermaron de las vías urinarias, de gastritis, de la tos, de gripe o de COVID. Las implicaciones en el cuerpo, fueron más allá. Se subió de peso, las relaciones humanas entraron en crisis, se agudizaron las separaciones, la violencia, el insomnio, la claustrofobia, entre muchas más expresiones de un cuerpo emergente en la pandemia. Explicar esta nueva realidad corporal, emocional, espiritual, de relaciones humanas, justamente la ciencia de la complejidad nos permitió comprender el proceso de construcción que hace un ser humano ante una condición que pone en riesgo la vida que porta. La propuesta de la complejidad y la transdisciplina en el campo de la salud, con un enfoque en la psicología, es una dupla que nos permite salir del esquema reduccionista de buscar una causa, porque los tiempos que nos han tocado demandan nuevas lecturas que no sean causales o condicionales. Por eso el recurso de ir a otras disciplinas y formas de saberes para explicar y estudiar el proceso complejo que construye un individuo en y por su cuerpo, no podemos quedarnos con una mirada causalista, cuando la realidad es compleja en su organización y la manera en que el individuo la organiza y la concreta en estilos de vida, y le da un sentido absoluto o no encuentra posibilidades ante la realidad que está en cambio permanente. Él mismo está en ese proceso. La articulación con otras disciplinas se inició con la multi, inter y transdisciplina, porque ninguna disciplina aislada tiene los recursos teóricos y metodológicos suficientes para responder a problemáticas que se encuentran urgidas de respuestas alternativas o de posibles soluciones. Es el caso de cómo la pandemia dibujó toda una forma de cómo se trataba y trabajaba en el campo de la salud. Tal es el caso de la psicología, que no bajan los índices de cualquier problema, desde suicidio, depresión, ataques de ansiedad, crisis existenciales, enfermedades crónicas, problemas de aprendizaje y un largo etcétera. Recurrir a la complejidad y la transdisciplina nos permite conjugar y construir nuevas maneras de ejercer una práctica psicológica donde el cuerpo humano no es fragmentado y es el portador de lo psicológico, la mente, la conciencia, el espíritu, el comportamiento, la palabra, pero también tiene órganos y hace una unidad que se armoniza o desequilibra cuando los excesos se expresan. Domina un sabor, una emoción, las relaciones humanas pueden ser enfermas o sanas. Hoy en día, la ciencia de punta en general se nutre de otras disciplinas, aprende otros lenguajes, incorpora otros conceptos, se adapta a nuevas herramientas, aprovecha otros puntos de vista para seguir trabajando en lo suyo, sin darse cuenta de que, efectivamente, el encuentro, el diálogo, el aprendizaje y la apertura a otras ciencias y saberes modifica el propio estatus epistemológico y social de la ciencia o disciplina de que se trata. En este caso, de la psicología, que es el que nos ocupa. Por su parte, la transdisciplina implica además no solo el proceso de construcción de un nuevo saber, no perteneciente previamente a ninguna disciplina en particular, sino la intención de transformar la realidad ofreciendo alternativas u otras posibilidades de solución a nuestros problemas. Con esta intención, la transdisciplina exige la necesaria y urgente colaboración con otros saberes no disciplinares, es decir, con el saber hacer y saber conceptual de otros grupos sociales involucrados en la solución del problema. De esta manera, la transdisciplina conecta con el diálogo de saberes. La complejidad privilegia la inter y transdisciplina como recursos para abordar problemas de frontera entre las ciencias, las disciplinas y el saber de diversos actores sociales. Es ahí, en los límites de las disciplinas, donde se entrelazan y aprenden unas de otras. La complejidad tiene interés particular en el estudio del cambio o en los momentos de transformación de un sistema o organización a otro estadio, en los procesos evolutivos no lineales y en los momentos donde se manifiesta la crisis o el caos. Para nuestro caso, el cuerpo y sus implicaciones en la salud orgánica y emocional, porque es donde se expresó la crisis o el caos de una propuesta y de un proceso social más complejo. De ahí que nuestra propuesta es una construcción permanente sobre los procesos emergentes en el campo de la salud, en la psicología, y un punto importante es el trabajo en el campo de la prevención ante las distintas emergencias,
con niños, con adolescentes y adultos. Porque los sistemas vivos van cambiando y transformándose porque todo ser vivo, entre ellos el ser humano, se nutre ininterrumpidamente de energía, de materia e información exterior para poder regenerar y persistir. Su autonomía, por tanto, es posible debido a su intercambio con el entorno o contexto que lo circunda. La importancia de lo anterior nos permite darle sentido a la propuesta de una psicología que nos dé otra esperanza en la vida cotidiana y podamos nosotros crear y desarrollar nuevas maneras de poder articular un saber que nos dé oportunidad de ver nuevas posibilidades de construcción de alternativas y soluciones a los problemas que tenemos actualmente. La carrera de psicología tiene una gran oportunidad que es la de poder innovar nuevas formas de conocimiento, inaugurar nuevas formas de intervención y que nos permitan, en un futuro no muy lejano, poder crear nuevas maneras de trabajar en el campo de la salud en términos no de medicina, no de psicología solamente, sino un campo de salud que integre el proceso emocional, el proceso de la conciencia y el proceso espiritual de los individuos para poder construir nuevas formas de vida en un cuerpo, en un espacio que tenemos, que es el cuerpo humano, y que es portador de una vida inteligente. Y esa vida inteligente tiene la gran posibilidad de poder regenerarse autopoyéticamente y poder gestar nuevas opciones y no las opciones que está construyendo ahora. Cánceres crónico-degenerativas, procesos de aprendizaje. Bueno, finalmente entonces nosotros propondríamos que se aproximaran a nuestra propuesta, vieran sus capacidades, sus limitantes también y los aportes que tenemos en el campo de la intervención. Ya los compañeros se ocuparán de explicar lo que hacemos metodológica y prácticamente. Gracias, doctor. Gracias. Siempre bien interesante. El maestro José René Alcaraz González y nos comparte, el maestro José René Alcaraz nos va a dar la perspectiva teórica desde los ámbitos educación especial, ¿estoy bien, maestro? Y la investigación. Gracias. Sí, efectivamente, Irma, yo les voy a hablar acerca de los fundamentos teóricos de educación especial e investigación juntos. Entonces vamos a hablar de los fundamentos teóricos de la complejidad y la transdisciplina en estos dos ámbitos, educación especial e investigación. Vamos a ver si corre bien. A ver, aquí se nos brincó uno, sí, pero... Vamos a empezar por el contexto histórico. La complejidad es un discurso epistemológico que emerge en la segunda mitad del siglo XX en contraposición al pensamiento de la modernidad. El pensamiento moderno comenzó a hacerse dominante a partir de la publicación del discurso de método de René Descartes en el siglo XVII, la física de Newton y la matemática de Laplace. El pensamiento moderno creó el paradigma de la modernidad que sustenta la ciencia clásica o moderna, que concibe al universo como una máquina perfecta, determinista, ordenada y explicable de manera simple. En consecuencia, rechaza todo lo aleatorio, lo accidental, lo irregular y lo inestable. Este paradigma tuvo mucho éxito en las ciencias naturales y en las ingenierías, por ello se extrapoló a todas las ciencias. Sin embargo, no tuvo el mismo éxito, sobre todo en las ciencias sociales y humanas. Los eventos que este paradigma no pudo explicar se consideraron anomalías que fueron rechazadas como errores y dejadas de lado. Las anomalías señaladas por la teoría de la relatividad y la física cuántica, que no pudieron explicarse con el paradigma de la ciencia clásica, generaron la necesidad de investigar temas como la incertidumbre, el desorden, el caos y las fluctuaciones. En la biología, la psicología y las ciencias sociales, muchos fenómenos no obedecen a las leyes de la ciencia clásica. No se pueden explicar de forma determinista y no son predecibles. El comportamiento humano y los procesos sociales no operan en términos de causa y efecto, sino que varían mucho en función de sus condiciones iniciales, porque no son procesos lineales. El estudio de las anomalías encontradas en las diversas ciencias dio lugar a la emergencia del paradigma de la complejidad. Según Thomas Kuhn, cuando la ciencia encuentra anomalías que no puede resolver, se genera una crisis que induce la creación de nuevas teorías y de otro paradigma para explicarlas. A este proceso lo llama revoluciones científicas, que se caracterizan por la discontinuidad que se produce entre dos paradigmas alternativos.
El cambio de paradigma implica cambiar los problemas que se estudian, las formas de estudiarlos y la reestructuración de la ciencia desde sus fundamentos teóricos, metodológicos, epistemológicos y filosóficos. Tras la crisis, se rechaza el paradigma anterior, se inicia una etapa de debate, deliberación y se llega a nuevos conceptos con el paradigma emergente. En el paradigma emergente de la complejidad se reconocen tres tendencias principales que son semejantes en términos teóricos y conceptuales, pero que tienen importantes diferencias entre sí. Estas tendencias son las teorías del caos, la complejidad restringida y el pensamiento complejo. Las teorías del caos estudian la incertidumbre, lo irregular, el azar y la emergencia del orden a partir del desorden. Conciben a la complejidad como aquello que está entre el orden rígido y el azar. La complejidad restringida cuestiona la idea del universo ordenado y perfecto, pero conserva algunos presupuestos de la modernidad. Jerarquiza la naturaleza de lo simple a lo complejo y supone que es posible reducir lo complejo a lo simple matematizable, medible, cuantificable y experimentable. El pensamiento complejo concibe la realidad como intrínsecamente compleja, no hay nada simple, solo hay más o menos complejo, niega la reducción de la complejidad a las partes o al todo. El pensamiento complejo articula lo desarticulado, uno lo separado y entrelaza saberes. Mantiene el antagonismo y la complejidad de los contrarios. En cada concepto implica siempre a su antagonista como contraste y no separa sujeto y objeto, sino que los considera como una unidad dialógica. Las ciencias de la complejidad emergieron en el seno de las ciencias duras como la física, la matemática, la biología y la cibernética. Sus conceptos se han extendido con éxito a las ciencias sociales, específicamente a la sociología, pero recientemente se han incorporado a la psicología. Federico Mune es pionero en señalar la emergencia de la psicología compleja. En la FES Iztacala se incluyó el enfoque de la ciencia complejidad como parte del nuevo plan de estudios en los ámbitos de educación especial, investigación social y salud. Esta tradición fue propuesta por maestros que han trabajado durante décadas en los ámbitos de educación especial e investigación. Todos los casos de educación especial son singulares, únicos e irrepetibles. Sus tipologías son diversas y heterogéneas, su etiología es multicausal, su severidad es muy variable, su evolución es impredecible, no pueden tratarse con métodos estandarizados y todos son casos complejos porque siempre involucran a dos personas o más. Desde la tradición de la complejidad y la transdisciplina no se usa el término discapacidad ni minusvalía por sus connotaciones discriminativas y despectivas, ya que inducen a pensar a las personas a quienes se aplican estos términos como aquellas que no tienen capacidad o que valen menos que las normales. Aunque estos términos se usan de manera oficial, deben ser cuestionados y actualizados. Esta tradición propone el término alteraciones en el desarrollo psicológico, que es más descriptivo y tiene menos connotaciones negativas. En el ámbito de investigación, se trabaja con adultos mayores con o sin alteraciones en el desarrollo psicológico. Estos casos son cada vez más numerosos y presentan diversas problemáticas de salud y enfermedad física y mental. En todos estos casos está afectada la familia, aunque tienen muchas características en común, como la pérdida de fuerza física, disminución de agudeza visual, sentimientos de frustración y ansiedad. Todos son distintos y requieren atención personalizada. En este contexto cabe preguntar, ¿por qué utilizar el enfoque de la ciencia de la complejidad en psicología? Después de 4 décadas de utilizar únicamente el enfoque de la psicología moderna en el ámbito de la educación especial y la investigación, se evidenciaron sus limitaciones y fue necesario cambiarlo por otro de mayor alcance teórico y metodológico. Actualmente la ciencia de la complejidad es la tendencia mundial en todos los campos del saber. La psicología es una ciencia compleja porque sus saberes se entrelazan necesariamente con los de las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Sin embargo, no es reductible a ninguna de estas. La ciencia de la complejidad es una nueva manera de hacer ciencia que vincula y relaciona los saberes de diferentes disciplinas, dando lugar a la transdisciplina. La transdisciplina
Es una forma de pensar, trabajar e investigar que posibilita la convergencia en un mismo proceso de las ciencias exactas, las ciencias sociales y las ciencias humanas, entre estas la psicología. La intervención y la investigación psicológica, perdón, desde la tradición de la complejidad y la transdisciplina, deben incorporar siempre que sea posible y necesario los conocimientos de otras disciplinas como la antropología, la medicina, optometría, odontología, trabajo social, filosofía, matemáticas, etc. La ciencia de la complejidad, como todas las ciencias, tiene límites. Por ello, sus planteamientos teóricos y epistemológicos deben estudiarse críticamente. La ciencia de la complejidad surgió en Europa, por ello tiene un advertido eurocentrismo que debe ser criticado, teniendo presente que el conocimiento, sobre todo en las ciencias humanas, no es universalizable, porque cada cultura tiene particularidades, y más tratándose de procesos psicológicos humanos. Por tanto, la ciencia de la complejidad debe abrirse a los saberes de otros pueblos allende los europeos. Los saberes de todos los pueblos del mundo son intrínsecamente valiosos y no se puede establecer una jerarquía epistémica válida para todos ellos que permita decir cuál es superior y cuál es inferior. Históricamente, las y los psicólogos mexicanos nos hemos conformado con ser imitadores de modelos extranjeros, cuyas características no corresponden a las particularidades de nuestro país multicultural. Estamos ideológicamente colonizados por el conocimiento extranjero, lo que ha limitado nuestra creatividad teórica metodológica. A pesar de esta colonización ideológica, en la FES Iztacala hemos creado un marco interpretativo propio, al que inicialmente denominamos metapsicología de contextos y actualmente psicología compleja. La psicología compleja es una nueva manera de hacer psicología que entrelaza todo proceso psicológico con el contexto en el que emerge, ya sea individual, grupal, sociocivilizacional o ecológico. Del mismo modo, entrelaza los procesos psicológicos con los procesos de la dimensión biológica y los de la dimensión social para tener una comprensión más amplia de los mismos. El propósito de esta tradición es formar psicólogas y psicólogos para trabajar en el ámbito de la educación especial y la investigación desde el enfoque de la ciencia de la complejidad, la transdisciplina y la emergente psicología compleja. La vida es el eje articulador de todos los conceptos y acciones de la psicología compleja. El biocentrismo es su fundamento ético. Esta propuesta está centrada en la vida, a la que considera el bien supremo, y el sentido de la vida está en el bien vivir. El bien vivir es la propuesta de los pueblos sudamericanos que se contrapone a la visión del vivir bien de los pueblos occidentales. El bien vivir tiene como principio ético, el respeto a la vida de todos los seres, el vivir sobriamente sin destruir a la naturaleza a la que consideran su venerada madre. El fundamento filosófico de la filosofía compleja es la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y Ramón Grossvogel. La filosofía de la liberación cuestiona todo el sentido eurocéntrico de la historia, de la filosofía y de la ciencia. Señala y ubica el encuentro entre la civilización occidental y la civilización anahuaca en 1492 como el inicio de la modernidad y el colonialismo en el mundo de la cosmovisión europea. Y a ella contrapone la cosmovisión y las aportaciones de las otras civilizaciones del mundo. Para estos autores, la historia universal no es la historia de Europa. El saber no es privilegio de los europeos, sino de todos los pueblos del mundo. Por tanto, no existe una sola manera de hacer y entender la ciencia, sino muchas. Toda psicología tiene implicaciones políticas. Los propósitos políticos de la psicología compleja son trabajar en favor de la vida de todos los seres, promover la visión del bien vivir de los pueblos originarios sudamericanos, promover la expansión de la conciencia que implica el bien vivir para crear formas de convivencia social que no pongan en riesgo la sustentabilidad de la vida en el planeta, y cuestionar toda idea de supremacismo en psicología, especialmente las de género. La psicología compleja no pretende reducir las distintas teorías psicológicas a una sola, sino que trata de construir y entrelazar conocimientos que se han mantenido separados para lograr una visión más amplia y comprensiva de los procesos psicológicos humanos. Desde el marco interpretativo de la psicología compleja se estudian procesos más que conductas, fenómenos o eventos. Por su misma naturaleza, los procesos no son estáticos, sino dinámicos.
Siempre implican cambio, modificación y novedad en el individuo que los realiza. Los límites de los procesos psicológicos no son discretos, sino borrosos. No se puede decir con precisión dónde inician y dónde terminan, porque se entrelazan y se superponen unos con otros. Perdón. Los procesos psicológicos implican la realización de un individuo de series complejas, o sea, entrelazadas, de operaciones mediante las cuales transforma los elementos que toma del entorno, ya sean energía, materia e información, y los transforma en productos resultantes que son el propio organismo autopoético del individuo, su desarrollo y su comportamiento ontogénicamente aprendido. La psicología compleja es una psicología de campo, porque los procesos psicológicos resultan de la interacción de los individuos en campos de probabilidad, donde convergen múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales que se entrelazan sistémicamente y operan transdimensionalmente en distintas escalas de contexto. Las escalas de contexto que usa la psicología compleja son 5. Microcontexto se refiere a la porción del campo en la que se ubican los procesos psicológicos que ocurren a nivel de un individuo, como el pensamiento, las emociones, los sentimientos y el comportamiento. Mesocontexto se refiere a la porción de contexto en el que emergen procesos psicológicos entre individuos que establecen entre sí relaciones de amistad, pareja o familia. Macrocontexto. Perdón. En este nivel los procesos psicológicos individuales se entretejen con los de grupos y organizaciones, estableciéndose relaciones sociales, comunitarias, estatales o nacionales, de larga duración que inducen patrones transgeneracionales de comportamiento y pensamiento transmitidos por imposición, imitación, tradición, costumbres, leyes, ritos, creencias o manipulación. Macrocontexto. En este nivel emergen procesos en los individuos, grupos y organizaciones que establecen relaciones sociales, culturales y civilizacionales durante largos periodos de tiempo, que tienen una poderosa influencia en el comportamiento individual y grupal, tales como movimientos revolucionarios, guerras, pandemias, crisis económicas, religiosas o políticas de alcance nacional, continental o civilizacional como la que estamos viviendo. Cosmocontexto. A esta escala operan procesos de magnitudes planetarias como glaciaciones, terremotos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, catástrofes ambientales que afectan a todas las formas de vida en el planeta y en consecuencia el comportamiento de individuos, grupos, organizaciones, instituciones, naciones y civilizaciones. La psicología compleja tiene una serie de conceptos teóricos centrales de gran importancia en los ámbitos de educación especial y la investigación. El primero de ellos es el de paradigma. Un paradigma es un conjunto de ideas compartidos por una comunidad que sirven como modelo para hacer algo. Existen varios conceptos de paradigma, pero en este contexto nos referimos al más general. El paradigma de la psicología compleja es el de la complejidad y su tendencia es el pensamiento complejo de Edgar Morin. Perdón. Campo. Es una zona espaciotemporal de influencia en la que ocurre cualquier evento. Campo de inducción. Es un espacio-tiempo configurado de tal forma que induce con alta probabilidad la ocurrencia de interacciones específicas en y entre las personas que se encuentran en él. Contexto. Es una región del campo espacio-temporal delimitada por una operación de distinción realizada por un observador que le da sentido y significado a lo que observa. El contexto es inseparable de lo que se observa. Contextualización. Teóricamente es una operación que consiste en relacionar todo proceso psicológico con el contexto en el que emerge para poder comprender su significado y su sentido. Metodológicamente consiste en las actividades del o el psicólogo sean congruentes con las necesidades de los usuarios de sus servicios. Operadores del pensamiento complejo, sistemicidad, emergencia, dialógica, auto-eco-organización, recursividad, autoimplicación y hologramaticidad. Perdone, pero a estas alturas ya la garganta se agota. Son conceptos teóricos que superan la linealidad del determinismo teórico y permiten conceptualizar de maneras novedosas y de más amplio alcance los procesos psicológicos. Estos se van a retomar y explicar en la parte metodológica. Complejización. Es la tendencia de los organismos vivos a evolucionar y desarrollarse en niveles de mayor complejidad.
En cada nivel de complejización hay procesos emergentes que no son deducibles ni reductibles a los niveles de menor complejidad. La complejización humana implica el crecimiento corporal y la realización de operaciones cada vez más complejas y sofisticadas, a partir de las cuales emergen todos los procesos característicamente humanos, como el lenguaje, el pensamiento, la lectoescritura, la matemática, la música, la ciencia, etc. La tendencia a la complejización se observa en todas las dimensiones de la unitas multiplex humana. Maestro René, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, solo para comentarle que le quedan 2 minutos. Sí, muy amable, Elma, gracias. La psicología compleja conceptualiza al ser humano como unitas multiplex humana, o sea, como una unidad compleja, integrada por múltiples dimensiones y procesos que oponen simultáneamente de manera entrelazada. Cada una de estas dimensiones tiene propiedades características que no son reductibles a las de otras dimensiones. Las dimensiones que la integran son física, química, biológica, psicológica y sociocivilizacional. Niveles de complejización cognitiva. En el desarrollo cognitivo de la unitas multiplex humana se pueden distinguir al menos 5 niveles de complejización. Introyectivo imitativo, donde el conocimiento se traga entero y solo se replica. Reflexivo comprensivo, donde el conocimiento es reflexionado y comprendido. Crítico innovador, el conocimiento se critica, se detectan sus puntos ciegos, contradicciones e inconsistencias. Creativo intraparadigmático, donde el conocimiento se crea, se hacen aportaciones originales, pero dentro del mismo paradigma que se ha formado. Y finalmente el transparadigmático, donde el conocimiento rebasa los límites paradigmáticos del conocimiento dominante, vinculándose con conocimientos de otros paradigmas, o se genera en otro paradigma o se crean otros paradigmas. Finalmente, el trabajo in situ. En los ámbitos de educación especial e investigación, el trabajo de campo se realiza in situ, es decir, donde emergen los procesos psicológicos. Desde esta tradición, el laboratorio no es un espacio cerrado, controlado y separado del mundo, sino es el mundo mismo en el que vivimos. Con estos fundamentos teóricos estamos formando psicólogas y psicólogos con una visión compleja, acorde a la realidad que vive la sociedad mexicana contemporánea. Y la primera pregunta que encontramos en el chat es si la complejidad es ciencia. Y si alguno de los 2 oradores que están presentes, el maestro Sergio López Ramos o el maestro René, quiere contestarla, por favor me levantan su mano para darles la palabra, o les doy la palabra a uno y luego a otro, ¿les parece? Adelante, René, por favor. Es una cuestión interesante, porque se cuestiona mucho si la ciencia de la complejidad es una ciencia. No, no es una ciencia, es una manera de hacer ciencia, ¿sí? Es un enfoque epistémico, que lo que plantea es que la ciencia se debe hacer de otra manera, diferente a cómo se hace la ciencia clásica o moderna, que como plantea en la exposición, considera que el mundo es ordenado, determinado, una máquina perfecta. Entonces, esta nueva manera de hacer ciencia lo que nos dice es que se puede hacer ciencia de muchas formas. No hay una sola. Por tanto, no existe una cienciología complejología. No. Se puede hacer psicología compleja, se puede hacer biología compleja, ingeniería compleja, filosofía compleja. Por eso es un enfoque en donde se puede hacer, y es la tendencia general en todas las ciencias que están transitando del paradigma de la modernidad al paradigma de la complejidad, que es precisamente y está teniendo bastante éxito, tanto en las áreas tecnológicas, ingenierías, como en las ciencias sociales. Y en la última, en la que se ha incorporado, ha sido precisamente la psicología, donde Iztacala es pionero con esta propuesta, ¿no? Así que creo que suena política, que estamos haciendo historia. Gracias. Sí, gracias, maestro René. Doctor López Ramos, por favor. Sí, bueno, yo opinaría que hay una forma de construir el saber y el conocimiento hoy día como punta, que es la recuperación de los saberes antiguos y que implica una nueva forma de construir un conocimiento de acorde a los tiempos. Porque la modernidad pues ya demostró que no había tal progreso para el desarrollo humano. Estamos viendo la peor de las crisis de la condición humana y del planeta. Entonces, cuando uno recuestiona el planteamiento epistemológico, no estamos hablando solamente de ciencia, sino estamos hablando de qué onda con la vida, qué hacemos con las formas de vivir y con las formas de que están enfermando y muriendo los individuos.
Entonces, nosotros proponemos que las formas de conocimiento tienen que venir de las maneras y formas de que tiene una geografía, una cultura, para poder entonces darle valor a lo que es el conocimiento en las zonas que se producen. Por eso la epistemología del sur plantea esta posibilidad de romper con estas otras formas de conocimiento que son absolutas o que son deterministas o condicionantes y no permiten la construcción de saberes nuevos. Por eso el conocimiento occidental que le llamamos, o que es la epistemología del norte, ha llegado a su frontera. Y si llegó a su frontera, entonces quiere decir que no vamos a ponerle solamente un aderezo o una muleta o ponerle una prótesis, sino que vamos a tener que buscar nuevas maneras de cómo se vive y cómo se puede existir y vivir. Y las culturas ancestrales tienen mucho de este conocimiento. Por eso la tendencia es, con la transdisciplina, recuperar los conocimientos y saberes que están ahí y que han permitido vivir. Por ejemplo, los antiguos mexicanos o los originarios, que han vivido o sobrevivido 500 años, quiere decir que tienen un método para vivir. Y quiere decir que tienen un método allá en la sierra, en la montaña, y están creando nuevas formas de mantenimiento de su vida. Entonces hay que recuperar esas formas de conocimiento que pertenecen a esta cultura. Entonces, por ahí es donde nosotros estamos haciendo, y ya lo bajamos a Iztacala, como bien dice el maestro René, y tenemos una propuesta que sí en realidad está innovando el campo. Pero también no solamente es una innovación en el campo, sino es la creación de una nueva forma de saber para que la vida tenga una nueva posibilidad. Entonces, los pacientes deben de tener una nueva posibilidad de poder entender que no son condicionados, ¿no? Y no son solamente la palabra, y no son solamente catárticos, y no son solamente sistémicos, sino que hay un proceso más profundo que tiene que ver con el desarrollo espiritual de la condición humana. Porque ser un ser humano no es un individuo que nace en la especie humana. No, hay que trabajar para ser un ser humano. Hay que desarrollar el interior para ser de verdad un ser humano. Si no, de lo contrario, lo que decía Maestro René, pues ser una máquina, ¿no? De esa idea de que eran una máquina, nos tenían concebidos como una máquina. Pues no, no somos una máquina, somos un proceso de construcción permanente, ¿no? Entonces, que coincido con esto que decía René, de que hay una nueva posibilidad de verlo, sí, pero tenemos que tener claro que tenemos una epistemología y una metodología que tiene que irse puliendo y tiene que irse afinando permanentemente, constantemente. Por eso es una propuesta de la complejidad, ¿no? Y es una ciencia que se construye permanentemente, como la vida, ¿no? Permanentemente. Bueno, ese era mi comentario. Gracias, doctor López Ramos. Ya se encuentra aquí en la sala el maestro Víctor Manuel Alvarado, entonces no sé si pudiera abrir su cámara. Ande, bienvenido. Le vamos a dar la palabra para que nos hable de la teoría de la teoría de la complejidad en el ámbito social, ¿verdad? Adelante, por favor, maestro. Gracias, buen día a todos quienes están presentes. Bueno, yo voy a dar algunos muy puntuales elementos de eso que bien señalan los compañeros René y Sergio respecto de lo que supone pensar en complejidad. Si consideramos que complejidad hace referencia a aquello que viene tejido junto, lo que tenemos enfrente es la necesidad de generar un entendimiento que capte el tejido y en esa medida podamos comprender cómo son los procesos a través de los cuales lo que sucede como social es aquello que deviene de cómo se teje en conjunción. La siguiente diapositiva, por favor. 3 principios básicos del paradigma de la complejidad. El principio dialógico, que quiere decir que los componentes participantes en aquello que se teje conjuntamente, es decir, las relaciones, conjugan aquello que es complementario y antagónico para generar una dinámica relacional que da lugar a que lo que se nos presenta como realidad y como realidad social tenga las características que logramos captar. El principio de la recursividad organizacional tiene que ver con las maneras en que
Los procesos son dinámicos y van sucediendo a través del tiempo, adquiriendo rasgos específicos en los espacios donde suceden las relaciones. Es decir, es un tipo de conjunción mutuamente determinante de lo que sucede durante el tiempo en espacios específicos. Y el principio hologramático, que es la manera de captar. Es decir, nosotros tenemos que captar conjunciones, relaciones, articulaciones, vínculos que suceden entre diferentes dimensiones y diferentes niveles de realización de lo social. La siguiente, por favor. Esos son principios en términos generales de la complejidad. La complejidad no es un abordaje psicológico en sentido estricto. Para complejidad en el ámbito de lo social, tenemos que hacer una serie de mediaciones que nos permitan captar aquello que nos importa, ¿sí? El enfoque psicosocial crítico en complejidad que nosotros trabajamos tiene que ver con que si vamos a incidir en una realidad es para transformarla, cuestionarla, es decir, construir un pensamiento complejo, recuperando algo que decía el profesor Sergio, para construir otra vida, otros entendimientos del vivir y otras prácticas de vida. La dimensión psicosocial es lo que a nosotros en el ámbito social nos importa desde esta tradición de complejidad y transdisciplina, que es lo psicosocial es el mundo de las mediaciones de sentido y significado asociadas a las prácticas humanas, ¿sí? Estas tienen un carácter procesual, relacional y simbólico, las prácticas humanas. Estos elementos en diferentes niveles y diferentes dimensiones se van articulando, lo que nos hace captar y construir realidades sociales estrictas. Para hacer cambiar la realidad, tenemos que tener, quienes intervenimos, quienes operamos desde aquí, un compromiso ético, político, con el vivir. Es decir, tenemos que tener una postura frente a la realidad que existe y tenemos que tener un horizonte de realidad hacia dónde dirigir. Sin el componente ético-político, nuestro trabajo no tiene mayor sustento, más allá de que logremos metodológica o técnicamente ser competentes. Si no hay un compromiso ético-político, no hay intervención psicosocial en complejidad y transdisciplina. Es decir, todo eso que nosotros hacemos tiene que responder a una pregunta fundamental. ¿Para cuál vida? Es para la que nosotros hacemos lo que hacemos. Y en este sentido, nuestra formación hacia los estudiantes también incluye el que desarrollen y o consoliden un posicionamiento ético-político. En términos generales, es la manera en que social complejidad trabaja. Gracias. Muchas gracias, maestro Víctor Manuel.